El viento helado cortaba las calles de la ciudad como cuchillas invisibles. Las luces de los postes, amortiguadas por la niebla, apenas iluminaban las aceras desiertas. Era una de esas noches en las que la oscuridad parecía más pesada, como si el mismo aire cargara con el dolor de todos los que vagaban por ella. Y entre esas sombras, Lucas, un niño de apenas 12 años, caminaba con las manos en los bolsillos, el rostro encogido por el frío y la tristeza, sus pasos resonando huecos sobre el asfalto. Desde la muerte de su madre, su vida se había convertido en una espiral de soledad. Vagaba sin rumbo, buscando algo que no podía nombrar, consuelo, respuestas, tal vez un sentido para seguir adelante. El mundo, antes lleno de calidez y risas, ahora parecía un lugar vacío. Solo quedaba el frío. Un frío que no solo se sentía en el cuerpo, sino que habitaba en su corazón. Aquella noche, el hambre y el cansancio lo arrastraban más lento de lo habitual. Había pasado las últimas horas buscando algún refugio para pasar la noche, pero cada rincón de la ciudad parecía más hostil que el anterior. Sin embargo, algo lo detuvo. Un gemido, débil pero inconfundible, rompió el silencio de un callejón oscuro a pocos metros de él. Lucas se detuvo, su corazón dio un vuelco. El sonido venía de la penumbra, donde las luces de los postes no alcanzaban. A pesar de todo lo que había aprendido en las calles sobre no involucrarse en problemas ajenos, su instinto le decía que debía acercarse. Quizás porque sabía lo que era sentirse solo y desamparado. Tal vez, simplemente, porque aún había un rastro de bondad en el que el dolor no había logrado borrar del todo. Se adentró en el callejón con paso cauteloso. Al principio, no vio nada, solo montones de basura y escombros. Pero entonces lo distinguió. Una figura encorvada contra la pared, como si se hubiese derrumbado bajo el peso de su propia vida. Era un hombre mayor, sus cabellos grises y revueltos, su rostro pálido y surcado de arrugas. Un anciano que parecía en los últimos momentos de su existencia. Lucas se arrodilló junto a él, sintiendo la crudeza del suelo a través de sus rodillas. El anciano abrió los ojos lentamente, y por un instante sus miradas se encontraron. Algo en esa mirada lo perturbó. Había un dolor profundo, sí, pero también algo más, una intensidad que parecía ocultar secretos oscuros, como si el anciano cargara consigo un peso invisible que no se podía comprender a simple vista. No se preocupe, voy a ayudarle, dijo Lucas, su voz temblorosa por el frío y el miedo. Sin perder más tiempo, sacó su teléfono, un viejo aparato que apenas funcionaba, y marcó el número de emergencias. Mientras la llamada se conectaba, su mirada volvió al anciano. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño amuleto, colgado del cuello del hombre, brillando bajo la tenue luz que entraba desde la calle. El amuleto parecía antiguo, gastado por el tiempo, pero extrañamente conservado. Lucas no pudo evitar sentir una extraña atracción hacia él, como si ese objeto tuviera un significado más profundo, una historia que aún no había sido contada. La operadora respondió al otro lado de la línea, pero la mente de Lucas estaba fija en el amuleto y en la extraña sensación de que, a partir de ese momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La ambulancia estaba en camino, pero las preguntas que se arremolinaban en la mente de Lucas no cesaban. ¿Quién era ese anciano? ¿Qué significaba ese amuleto? Mientras esperaba junto a él, la fría noche se sentía aún más opresiva, pero Lucas sabía que este encuentro no había sido casual. El eco de la sirena de la ambulancia aún estaba lejano, pero para Lucas, cada segundo que pasaba junto al anciano malherido parecía extenderse en una eternidad. La niebla se espesaba a su alrededor, convirtiendo el callejón en una trampa de sombras que parecían cerrarles el paso al mundo exterior. El frío se hacía más intenso, como si la misma ciudad quisiera congelarlos en aquel momento. Don Julián, como había dicho llamarse con voz débil cuando Lucas le preguntó su nombre, respiraba con dificultad. Parecía que cada aliento que tomaba le costaba una lucha, como si sus pulmones estuvieran a punto de rendirse. Sin embargo, a pesar de su estado, sus ojos no habían perdido ese brillo perturbador. Lucas lo notaba, cada vez que la mirada del anciano se fijaba en la suya,
sentía que había algo más que dolor físico en él. Era como si cargara con una pena inmensa, algo que no se veía a simple vista. ¿Por qué haces esto?, logró murmurar don Julián, su voz era apenas un susurro entrecortado. Lucas tardó unos segundos en responder. No sabía realmente la respuesta. En las calles había aprendido que lo mejor era no involucrarse en problemas de otros. Ayudar a alguien casi siempre significaba meterse en situaciones que no comprendía, y él ya había tenido suficiente dolor en su vida. Pero algo en la mirada de ese anciano, en la manera en que su cuerpo estaba desmoronándose frente a él, lo impulsó a actuar. No podía dejarlo aquí, respondió finalmente, más para llenar el vacío del silencio que otra cosa. El anciano esbozó una leve sonrisa, aunque el gesto parecía más un reflejo del dolor que algo genuino. Sus dedos, temblorosos y delgados como ramas secas, se movieron hacia el amuleto que colgaba de su cuello. Lucas no pudo evitar fijarse nuevamente en ese extraño objeto. Tenía algo especial, algo que lo inquietaba pero al mismo tiempo lo atraía. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el amuleto, intentando encontrar algo de conversación para distraer al anciano del dolor. Don Julián guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si debía responder o no. Su mano se cerró sobre el amuleto y lo sostuvo con fuerza, como si aquel pequeño objeto fuera lo único que lo mantenía atado al mundo de los vivos. Es algo que me recuerda lo que perdí, dijo con dificultad, sus palabras salieron en un susurro ahogado, cargadas de melancolía. Lucas no dijo nada. A pesar de su juventud, podía sentir que las palabras del anciano escondían algo más profundo. No era solo un simple recuerdo lo que ese amuleto representaba. Había una historia allí, enterrada bajo capas de tiempo y sufrimiento. Y, por alguna razón, Lucas tenía la sensación de que esa historia tenía algo que ver con él. El sonido de la ambulancia comenzó a acercarse, el ulular de las sirenas cortaba el aire y reverberaba en las paredes de los edificios cercanos. Pero a Lucas no le importaba el ruido exterior, su atención estaba fija en don Julián. Había algo en esos ojos viejos y cansados, algo que no encajaba del todo, una sombra que ocultaba más de lo que el anciano dejaba ver. ¿Qué perdiste?, se atrevió a preguntar Lucas, sintiendo que tal vez estaba cruzando una línea invisible. El anciano volvió a sonreír, esta vez con una amargura que le recorrió todo el rostro. Sus ojos, apagados y cansados, se desviaron por un segundo hacia el amuleto, pero no respondió. Lucas pensó en su propia pérdida, en la ausencia de su madre, y por un momento se sintió conectado con aquel extraño. Tal vez ambos compartían algo, la soledad, el dolor de haber perdido a alguien importante. Tal vez esa era la razón por la que, contra todo lo que había aprendido en las calles, no había podido dejarlo solo en aquel callejón oscuro. El chirrido de los frenos de la ambulancia rompió el silencio, y un equipo de paramédicos se apresuró hacia ellos. El momento se quebró, y Lucas se hizo a un lado mientras los hombres trabajaban con rapidez para estabilizar al anciano. Don Julián pareció desvanecerse entre las manos profesionales que lo levantaron en una camilla, aunque sus dedos nunca soltaron el amuleto. Uno de los paramédicos se volvió hacia Lucas. ¿Lo conoces? ¿Es algún familiar tuyo?, preguntó mientras le hacían un rápido chequeo a don Julián. Lucas negó con la cabeza, aunque sintió una punzada en el pecho al hacerlo. No lo conocía, pero algo en lo profundo de su ser le decía que, de alguna manera, sus vidas estaban más conectadas de lo que podía entender en ese momento. No, solo lo encontré. Estaba herido y, empezó a explicar, pero sus palabras se desvanecieron en el aire mientras veía cómo subían a don Julián a la ambulancia. Sube si quieres, te llevaremos con él, dijo otro de los paramédicos. Lucas no lo dudó. Algo en su interior le pedía que no dejara al anciano solo. Quería saber más. Quería entender qué era ese amuleto y por qué, en medio de todo el caos de esa noche, sentía que su vida estaba a punto de cambiar. Subió a la ambulancia, y mientras el vehículo arrancaba con las sirenas cortando la fría noche, Lucas miró una última vez a don Julián. El anciano,
con los ojos entrecerrados, seguía sosteniendo el amuleto. Y aunque sus labios no se movían, Lucas pudo sentir que había una historia, un secreto, esperando ser revelado. La ambulancia avanzaba hacia el hospital, y mientras Lucas permanecía sentado junto a don Julián, las preguntas en su cabeza seguían creciendo. ¿Por qué sentía que este anciano tenía algo importante que contarle? ¿Qué era ese amuleto? Las respuestas parecían estar tan cerca, pero aún ocultas tras el velo de la noche y el pasado misterioso de don Julián. El traqueteo de la ambulancia sobre el asfalto resonaba en el interior del vehículo, pero Lucas apenas lo notaba. Su atención estaba completamente fija en don Julián, quien yacía inmóvil en la camilla frente a él. A través de las ventanas, las luces de la ciudad pasaban como destellos fugaces, mientras el rugir de las sirenas llenaba el aire, alejándolos de la escena desolada del callejón. Lucas no estaba seguro de por qué había subido a la ambulancia. No conocía a don Julián más allá de aquellos pocos minutos de interacción en la calle, y, sin embargo, sentía que algo lo obligaba a quedarse a su lado. Tal vez era la extraña conexión que había comenzado a sentir, o quizá era simplemente la curiosidad que lo consumía, esa necesidad de saber más sobre el misterioso anciano y el enigmático amuleto que colgaba de su cuello. Las luces del interior de la ambulancia eran frías y blancas, pero en el rostro de don Julián apenas reflejaban vida. Sus párpados estaban entreabiertos, sus labios secos se movían apenas, como si estuviera murmurando algo que Lucas no alcanzaba a escuchar. No obstante, sus dedos seguían aferrados al amuleto, como si aquel objeto fuera lo único que lo mantenía conectado al mundo de los vivos. Lucas dio un pequeño suspiro y se recostó contra la pared metálica de la ambulancia. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente: es algo que me recuerda lo que perdí. Esa frase, tan cargada de melancolía, se clavaba en lo más profundo de su pecho. A pesar de todo, Lucas comprendía ese sentimiento. Él también había perdido a alguien, su madre, la única persona que lo había amado incondicionalmente. Desde que ella se había ido, la vida no tenía el mismo sentido, todo se sentía vacío, frío y distante. Mientras sus pensamientos divagaban, sintió que don Julián se movía ligeramente en la camilla. Al voltear, vio que el anciano abría los ojos con un esfuerzo visible. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Lucas sintió ese escalofrío familiar que había sentido antes. Había algo en la mirada de don Julián que lo inquietaba, como si aquellos ojos escondieran un torrente de emociones y secretos que estaban a punto de desbordarse. ¿Te duele algo?, preguntó Lucas, sabiendo que tal vez no recibiría respuesta. Pero el anciano entreabrió los labios y, con una voz débil, apenas audible sobre el ruido de la ambulancia, murmuró algo. «Tu madre», susurró. El corazón de Lucas dio un vuelco en su pecho. ¿Había oído bien? ¿Había dicho tu madre? Se inclinó hacia adelante, acercándose más a don Julián, tratando de confirmar si había sido solo su imaginación o si, en efecto, el anciano acababa de mencionar a la persona que más extrañaba en el mundo. ¿Qué dijiste?, preguntó Lucas, tratando de mantener su voz firme a pesar de la emoción que empezaba a embargarlo. Pero don Julián ya había vuelto a cerrar los ojos, cayendo en un estado entre la vigilia y el sueño, arrullado por el movimiento constante de la ambulancia y el zumbido distante de las sirenas. Lucas se recostó de nuevo, su mente enredada en preguntas sin respuestas. ¿Por qué habría mencionado a su madre? ¿Era posible que este anciano, que había encontrado por casualidad en un callejón oscuro, supiera algo sobre su familia? ¿Sobre su madre? El sonido del motor disminuyó gradualmente mientras la ambulancia llegaba a su destino. Las puertas traseras se abrieron con un chasquido, y los paramédicos empezaron a mover a don Julián con rapidez hacia la sala de urgencias. Lucas, aún en estado de confusión, lo siguió de cerca, sin saber exactamente qué buscaba. El frío de la noche había quedado atrás, pero una sensación de inquietud lo acompañaba como una sombra persistente. Mientras el hospital despertaba a su alrededor con luces brillantes y personas corriendo de un lado a otro, Lucas se encontró de pie, observando cómo don Julián desaparecía detrás de las puertas dobles.
pero las palabras del anciano no dejaban de resonar en su mente. ¿Qué sabía él sobre su madre? ¿Por qué sentía que aquel amuleto y ese encuentro en el callejón eran más que una simple coincidencia? Las respuestas, lo sabía, estaban cerca, pero el miedo a descubrirlas lo mantenía al borde de un abismo desconocido. El hospital era un contraste abrumador con la fría noche que habían dejado atrás. Las luces brillantes, los pasillos largos y los ecos constantes de pasos y voces envolvían a Lucas mientras seguía de cerca la camilla de don Julián. El anciano, apenas consciente, fue rápidamente llevado a una sala de urgencias y en cuestión de minutos desapareció tras unas puertas dobles que se cerraron con un sonido metálico. Lucas se quedó allí, de pie, sin saber exactamente qué hacer. A pesar de no tener una conexión directa con don Julián, algo en su interior lo impulsaba a quedarse, como si aún quedara algo por descubrir. Las palabras del anciano en la ambulancia seguían resonando en su mente: tu madre. ¿Había sido solo un desvarío de un hombre herido o había algo más profundo detrás de esa mención? Los minutos pasaron lentos. Lucas se sentó en una de las sillas de la sala de espera, observando el ir y venir de médicos y enfermeras. El ambiente del hospital, con su luz fluorescente y el sonido incesante de monitores y máquinas, le resultaba casi surrealista. A su alrededor, las personas caminaban apresuradas, sumidas en sus propias urgencias, pero para Lucas, el tiempo parecía haberse detenido. Mientras esperaba, sus pensamientos comenzaron a vagar hacia su madre. Ella había sido su mundo, su única familia. Su ausencia todavía pesaba sobre él como una sombra constante. Recordaba las noches en las que ella le contaba historias para dormir, sus manos cálidas sobre su frente, su risa que siempre lo hacía sentir seguro. Pero ahora, todo eso se había desvanecido, dejando un vacío que ninguna calle fría o ciudad en penumbras podía llenar. Sin embargo, algo en el encuentro con don Julián lo inquietaba profundamente. No era solo la coincidencia de encontrar a un anciano herido en la calle. Había algo más. Algo que no podía explicarse, pero que sentía con una certeza visceral. Ese amuleto, las palabras sobre lo que había perdido, y ahora, la mención de su madre, todo parecía entrelazarse en una red de misterio que Lucas no alcanzaba a comprender. Pasaron unos minutos más antes de que una enfermera se acercara a él. Su rostro mostraba la típica expresión profesional de alguien acostumbrado a las urgencias, pero también tenía una cierta suavidad en los ojos cuando le habló. ¿Eres familiar del paciente?, preguntó, su tono amable pero directo. Lucas negó con la cabeza, aunque no se sintió completamente sincero al hacerlo. En cierto modo, ya sentía una conexión con don Julián, aunque no pudiera explicarla del todo. No, lo encontré en la calle. Estaba herido y quise ayudarlo, dijo finalmente. La enfermera asintió, y tras un momento de duda, le dio una palmadita en el hombro. Hiciste bien. Lo están estabilizando ahora. Tendrá que quedarse bajo observación por un tiempo. Si quieres quedarte a esperar, puedes hacerlo, ofreció antes de volver al ritmo frenético de su turno. Lucas asintió en silencio, agradecido por la oportunidad de quedarse. Mientras la enfermera se alejaba, él se quedó mirando las puertas dobles, preguntándose qué ocurría dentro de esa sala. Quería respuestas, pero una parte de él temía lo que podría descubrir. ¿Qué sabía don Julián sobre su madre? ¿Y por qué sentía que ese amuleto, que no podía apartar de su mente, tenía alguna relación con ella? Pasó otro rato antes de que finalmente se abrieran las puertas y un médico saliera de la sala. Lucas se puso de pie de inmediato, y aunque su corazón latía con fuerza, se obligó a mantenerse calmado mientras el médico se acercaba a él. Está estable, dijo el hombre, con voz firme pero tranquila. Ha tenido una noche difícil, pero creemos que se recuperará con el tiempo. Lucas asintió, aliviado por la noticia, pero no podía dejar que su mente se relajara. Había preguntas que necesitaban respuestas. Justo cuando el médico iba a alejarse, Lucas se atrevió a hablar. ¿Puedo verlo?, preguntó, sorprendido por la fuerza en su propia voz. El médico lo miró por un momento, evaluando la situación, y luego asintió.
Está consciente, pero no debe esforzarse demasiado. Unos minutos, nada más, advirtió antes de indicarle que lo siguiera. Lucas caminó por el pasillo hasta llegar a la pequeña sala donde don Julián estaba recostado en una cama, conectado a monitores que parpadeaban suavemente. El anciano tenía los ojos cerrados, su respiración era lenta, pero estable. El amuleto, ese pequeño objeto que había capturado la atención de Lucas desde el principio, seguía colgando de su cuello, brillando débilmente bajo la luz blanca del hospital. Con cautela, Lucas se acercó a la cama. No quería interrumpir el descanso de don Julián, pero la necesidad de respuestas lo empujaba a actuar. ¿Don Julián?, murmuró, inclinándose un poco hacia él. El anciano abrió los ojos lentamente, como si cada parpadeo le costara un gran esfuerzo. Cuando finalmente lo miró, sus labios se movieron ligeramente, aunque su voz era apenas un susurro. «¿Lucas?», preguntó, como si estuviera reconociendo algo más allá de lo evidente. Lucas sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre en labios del anciano. Había algo en su tono que lo perturbaba, una familiaridad que no entendía. Tragó saliva antes de atreverse a preguntar lo que tanto le carcomía la mente. «¿Cómo conoce a mi madre?», preguntó en voz baja, sus palabras cargadas de una mezcla de temor y curiosidad. Don Julián cerró los ojos por un segundo, como si reunir fuerzas para hablar le costara demasiado. Sus dedos temblorosos se movieron hacia el amuleto, y lo sostuvo con una firmeza que parecía desproporcionada para su estado. «Ella», empezó a decir, pero su voz se quebró. Volvió a intentarlo, y esta vez sus palabras salieron con mayor claridad. «Ella y yo, compartimos una historia. Una historia que no he podido dejar atrás». Lucas contuvo la respiración. Sabía que, de alguna manera, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su madre, pero no estaba preparado para lo que el anciano le diría a continuación. Las palabras de don Julián estaban empezando a revelar una verdad que Lucas nunca había imaginado. Mientras el anciano luchaba por encontrar fuerzas para continuar, Lucas sintió que estaba a punto de descubrir una parte oculta de la vida de su madre. El amuleto, la conexión entre ellos, y el secreto que don Julián había guardado durante tanto tiempo, todo comenzaba a encajar en un misterio que estaba a punto de desvelarse. El silencio que siguió a las últimas palabras de don Julián parecía cargar el aire de la habitación. Los monitores seguían emitiendo sus constantes pitidos, marcando el paso del tiempo de manera monótona, pero para Lucas, el mundo parecía haberse detenido por completo. Su mente no lograba procesar lo que acababa de escuchar. «Ella y yo compartimos una historia que no he podido dejar atrás». Lucas, con la garganta seca, se acercó un poco más a la cama del anciano, buscando entender las palabras que pesaban tanto en el aire. Durante toda su vida, su madre había sido un enigma de cierta manera. Había contado historias maravillosas sobre su pasado, pero siempre había dejado algunas partes en blanco, partes que nunca llegó a compartir con él. Y ahora, aquí estaba este hombre, un extraño herido en las sombras de un callejón, diciendo que conocía a su madre de una manera que él jamás había sospechado. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Lucas, su voz más firme de lo que sentía por dentro. «¿Qué historia compartía con mi madre?». Don Julián exhaló despacio, como si cada palabra que estaba a punto de decir lo drenara de energía. Sus dedos temblorosos acariciaron el amuleto, y su mirada se perdió por un instante, recordando un pasado que había enterrado durante mucho tiempo. «Tu madre», comenzó, con una voz que se quebraba bajo el peso de los recuerdos. «Hace muchos años, ella y yo fuimos más que conocidos. Fuimos parte de algo más grande de lo que puedes imaginar. Nos unía un amor que, por circunstancias crueles, no pudo sobrevivir». El corazón de Lucas latía con fuerza. Esta no era la historia que esperaba oír, pero algo en las palabras de don Julián resonaba con una extraña verdad. Siempre había sentido que había una parte de la vida de su madre que nunca había conocido. Ahora, ese vacío comenzaba a llenarse de una historia que ni siquiera podía haber imaginado. «Pero, ¿qué pasó?», insistió Lucas,
sintiendo que la revelación estaba cerca, aunque no del todo clara. Si la amaba tanto, ¿por qué no estuviste allí, cuando más lo necesitaba? Don Julián apretó el amuleto en su mano, su rostro envejecido se tensó por un momento, como si las emociones reprimidas durante años estuvieran a punto de desbordarse. Fui traicionado, Lucas, respondió, su voz apenas un susurro. Fui traicionado por las personas en las que confiábamos y me alejaron de ella. Me arrebataron la oportunidad de estar a su lado cuando más lo necesitaba. Intenté volver, juro que lo intenté, pero cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Las palabras de don Julián se hundieron en el pecho de Lucas como un golpe. El dolor en la voz del anciano era palpable, y aunque no podía comprender todos los detalles, algo en su interior le decía que estaba escuchando la verdad. De alguna manera, este hombre había sido parte de la vida de su madre, una parte que ella nunca le había contado. Y esa traición, ese dolor que lo había alejado de ella, también había dejado cicatrices en la vida de Lucas. ¿Por qué nunca me habló de ti?, preguntó Lucas, su voz más suave ahora, con una mezcla de tristeza y confusión. Don Julián cerró los ojos por un instante, respirando hondo antes de responder. Tu madre quería protegerte. Después de todo lo que ocurrió, decidió que era mejor que crecieras sin conocer todo lo que había pasado. Pensó que así estarías a salvo del dolor que nos consumió a los dos. Y yo no tuve más opción que aceptar su decisión, aunque me doliera. Lucas se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No sabía cómo sentirse. Por un lado, sentía una profunda tristeza por la vida que su madre había tenido, una vida que había estado marcada por secretos y traiciones que él nunca había conocido. Por otro lado, estaba el dolor de saber que había alguien, este hombre, que había amado a su madre y que, de alguna manera, había sido parte de su historia, aunque él nunca hubiera sabido de su existencia hasta ahora. El amuleto, murmuró Lucas, señalando el objeto que don Julián seguía sosteniendo con fuerza. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Don Julián abrió los ojos y miró el amuleto, como si el simple acto de observarlo lo transportara de vuelta a un pasado distante. Este amuleto, comenzó a decir, era un símbolo entre tu madre y yo. Era nuestra promesa, nuestra esperanza de que algún día todo lo que nos había sido arrebatado se restauraría. Es lo único que me queda de ella, Lucas. Y ahora, creo que es tuyo. Lucas lo miró, sorprendido. Las palabras de don Julián lo tomaron por sorpresa. ¿El amuleto era para él? No sabía cómo reaccionar ante esa revelación, pero algo en su interior sabía que aquel objeto representaba más de lo que las palabras podían expresar. ¿Por qué yo?, preguntó Lucas, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Porque eres su hijo. Porque ella lo habría querido así. Y porque, al final, es lo único que puede conectar nuestros dos mundos, respondió don Julián, su voz llena de una serenidad que parecía haber encontrado tras años de tormento. Lucas extendió la mano y tomó el amuleto. El frío metal contra su piel lo hizo estremecerse, pero al mismo tiempo, sintió una conexión, una especie de corriente invisible que lo unía no solo a don Julián, sino también a su madre. Y a una historia que había estado escondida en las sombras por demasiado tiempo. En ese momento, Lucas entendió que el amuleto no era solo un objeto físico. Representaba algo mucho más profundo, el amor, las traiciones, las promesas rotas y las esperanzas que habían sobrevivido a través de los años. Y ahora, era su responsabilidad decidir qué hacer con todo eso. Mientras Lucas sostenía el amuleto en sus manos, sintió el peso de todas las decisiones que habían sido tomadas antes de su nacimiento, y como ese pequeño objeto simbolizaba más de lo que podía comprender en ese momento. El pasado había sido revelado, pero el futuro aún estaba por decidirse. Con don Julián ahora en paz, Lucas sabía que su camino estaba apenas comenzando, y que el amanecer de ese día traería consigo una nueva oportunidad para sanar y encontrar su propio destino. El amanecer se filtraba lentamente a través de las ventanas del hospital, bañando la habitación con una luz suave y cálida. La frialdad de la noche se desvanecía,
y con ella, las sombras que habían envuelto la vida de Lucas hasta ese momento. Sentado junto a la cama de don Julián, con el amuleto en sus manos, Lucas observaba los primeros destellos del nuevo día, sintiendo que algo dentro de él también comenzaba a cambiar. El anciano permanecía en silencio, su respiración era más tranquila ahora, como si la carga que había llevado durante tantos años se hubiera aligerado con las confesiones de la noche anterior. Aunque sus ojos estaban cerrados, había una paz en su expresión que no había estado allí antes. Lucas sabía que don Julián había encontrado un cierre, una forma de reconciliarse con su pasado. Y ahora, él debía hacer lo mismo. Con el amuleto firmemente en su mano, Lucas recordó las palabras del anciano: este amuleto era nuestra promesa, nuestra esperanza. Ahora, ese símbolo de amor perdido y de promesas no cumplidas estaba en sus manos, pero ya no lo sentía como una carga, sino como una oportunidad. Un legado que no solo conectaba su pasado con el de su madre, sino que también le ofrecía una manera de mirar hacia el futuro. Por primera vez desde la muerte de su madre, Lucas sintió que había encontrado algo. No una solución mágica a su dolor, ni una respuesta definitiva a todas sus preguntas, pero sí un punto de partida, una pequeña chispa de esperanza que le permitía creer que, quizás, las sombras de su vida no eran permanentes. Don Julián abrió los ojos lentamente, parpadeando bajo la luz del amanecer. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y el anciano sonrió débilmente. «Es tuyo ahora», dijo con voz rasposa, señalando el amuleto. «Lo que hagas con él depende de ti». Lucas asintió, apretando el amuleto con fuerza. Había comprendido que, más que un objeto, el amuleto representaba las decisiones y las oportunidades que le quedaban por delante. Su vida había cambiado, y aunque el dolor de la pérdida de su madre seguía presente, ahora sabía que no estaba solo. Tenía una historia, un legado que llevar consigo, y con ello, la posibilidad de forjar su propio camino. El anciano cerró los ojos una vez más, esta vez con la paz de alguien que había hecho las paces con su pasado. Lucas se quedó sentado junto a él, observando cómo el sol ascendía más alto en el cielo, llenando la habitación con una luz cálida y acogedora. Con el amuleto colgando de su cuello, Lucas se levantó, listo para enfrentar lo que el nuevo día le ofreciera. El pasado había sido revelado, las sombras disipadas, y aunque el camino por delante no sería fácil, sabía que no lo recorrería solo. El amanecer había traído consigo una nueva oportunidad, una posibilidad de seguir adelante, no con tristeza, sino con esperanza.